Te invito a delirar un rato, a entrar en otro mundo y en otra dimensión, porque ahí vamos a encontrar una cantidad de respuestas a millones de preguntas que tenemos los argentinos. Y para eso hay que inventarse un mundo. Y ese mundo es el mundo de Pirulo. Y hoy vamos a abrir la puerta del mundo de Pirulo y vamos a entrar en él. Este es el delirio, pero en este delirio posiblemente estén parte de las grandes soluciones que necesitamos los argentinos. ¿Y dónde está Pirulo? Pirulo es un hombre cósmico. Ya he hablado en los preámbulos de otros videos, que viene a este plano terreno para ayudarnos a nosotros los argentinos a retomar el rumbo. Y entonces, como es un amigo mío de hace mucho tiempo, yo te lo voy a presentar. Y vamos a interactuar con Pirulo en donde él está instalado ahora. ¿Y sabes dónde se ha instalado Pirulo? Mirá vos, está instalado en un piso 40 en el edificio más importante de Puerto Madero. Allá vamos. Sonriente como siempre, este diminuto hombrecito, amigo mío de hace más de 200 años. La última vez que nos vimos el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Me recibe sonriente este hombrecito, como te digo, parecido a mitad Woody Allen y mitad Enrique Santos Discépolo. Con esa sonrisa contagiosa de un halo de ensoñación que tienen las almas superiores, me recibe sonriente y me dice, nos fundimos en un abrazo, y entonces enseguida me dijo, bueno, vamos a trabajar, ¿no? ¿Estás dispuesto a iniciar el gran proyecto? Por supuesto, le digo. Y me dice, así con un poco de sorna, ¿y estás seguro lo que te intentás hacer? Y sí, estoy seguro porque es una necesidad que tenemos los argentinos, que estamos tan confundidos. Dice, bueno, yo voy a tratar de ayudarte. Estoy hablando de un hombre cósmico que ha vivido en todos los tiempos, que ha estado al lado, o sea, en la parte cercana, en el círculo y en la mesa chica, de los grandes protagonistas de la historia. Y ahora, con esa fortuna que solemos tener los argentinos, que siempre somos bendecidos por el Creador, ha desembarcado en Argentina. Y está en Puerto Madero. Y es amigo mío, entonces yo lo primero que hice es hacer esto, presentárselos a ustedes. Ya he hablado de él. Y me recibe en una enorme oficina que está solo. Y yo pensaba que iba a tener un equipo de trabajo, no, está solo, un escritorio muy sencillo, pero muy modesto, todo a pesar de estar en el lugar más importante de Buenos Aires. Y me dice, ¿te has asomado abajo? Digo, ¿qué pasa? Dice, fíjate, asómate al ventanal. Y entonces yo me corro, camino un poco y veo allá abajo todo Puerto Madero, todo lo que yo hacía un momento me había bajado de un taxi y caminé por esas calles con mucha tranquilidad, no había casi nadie, estaba pero lleno de bote a bote de gente. Y me dice, se acerca y me dice, y debe haber más o menos, dice, 1,5 millones de personas. Me quedé helado. ¿Pero cómo? Le dije, si yo acabo de pasar por ahí no había nadie. Estamos en el siglo XXI y dominando las tecnologías de este siglo. Cuando yo todavía no alcanzaba a salir del asombro, porque me había impresionado. Digo, no te preocupes, me dice. Esto es para demostrarte en el plano que vamos a trabajar. Me dice, ese es el mundo virtual, es el mundo de este momento, es el mundo del futuro. Estamos en la época virtual, donde todo parece y no es, y donde todo es y no parece. O sea, estamos más allá de la parte física. Fíjate que el mundo se maneja en el campo virtual hoy.
y el campo virtual, su instrumento es la computadora en este momento. Después ahora van a venir técnicas e instrumentos superiores a la computadora que tenemos hoy. Pero hoy tenemos la computadora en este plano físico y esta computadora nos ha llevado a ver todas esas cosas. En este momento, me dice, en este momento, en un teléfono hay casi ya, en este momento, mira si la computadora dice, casi ya 2 millones de personas viéndonos a vos y a mí. Yo todavía no alcanzaba de salir del asombro, porque yo estaré soñando, será una locura, será cierto eso, es natural, asombrado, compungido por lo que estaba sucediendo. Dice, no te preocupes, quiero que te tranquilices, porque esta tarea que vamos a desarrollar y para la que vos me has invitado, y yo vengo con mucha tranquilidad y con mucha ilusión y con mucha esperanza y con mucha alegría, dice, vuelvo a esta parte del universo, dice, porque como luego sabes, ya nosotros nos hemos encontrado en varias veces en varios lugares distintos, pero no viene el caso ahora que recordemos aquello, ya vendrá oportunidad de recordarnos. Ahora vamos a trabajar en esta tarea. Fíjate que tenemos una tarea enorme. Yo he estado haciendo unos relevamientos, pues sabes que yo solamente 2 días que estoy aquí en Buenos Aires. Estuve ya trabajando desde otros lugares para lograr esto. Esta convocatoria tiene apenas 4 días, esta convocatoria donde hoy tenemos ya convocados casi en este momento 2 millones, y calculo que para cuando terminemos la charla vamos a tener cerca de 3 millones de personas conectadas. Escuchen bien, no estoy loco, ni crean que me hago el loco, sino que estoy tratando de que ingresemos todos al mundo moderno, al mundo del siglo XXI, porque nosotros, ahora me doy cuenta, yo no me había dado cuenta, estamos con casi 2 siglos de atraso en la mentalidad de los argentinos. Y si observan ustedes, todo lo que estamos haciendo todos los días son cosas que se hacían hace casi 100 años atrás, o 60 años. O sea, por ejemplo, los encuentros y todas las cosas minúsculas, los odios, los rencores, las luchas intestinas, los insultos, la desesperación por el dinero, el ver tanta miseria, tanta pobreza, o sea, eso era una cosa que estaba en apogeo hace 150 años o más. Entonces, yo no podía procesar eso. Pero bueno, vamos a seguir tratando de... No sé si mi capacidad mental, mi inteligencia, o qué sé yo, mi delirio, mi locura, tenga la suficiente capacidad para hacer la síntesis, o sea, la traducción de esa realidad virtual, no se olviden nunca esta palabra, esa realidad virtual y nuestra realidad terrena. Como vos bien sabés, me dijo Pirulo, todo lo que se realiza en la Tierra es un proyecto cósmico que se hace en otros estrados del universo. Pero no solamente lo que sucede en la Tierra, sino lo que sucede en otros mundos. Entonces, solamente que a cada mundo se opera una transformación diferente. Este tiene un plano físico y entonces hay que bajar del cosmos el proyecto que se destine para esa zona y se desarrolle. Yo medio no entendía nada porque me parecía a mí que yo estaba soñando. Entonces sí entendía lo que me decía, pero me costaba trabajo ponerlo en contexto con la realidad, o sea, proyecto cósmico, y digo, bueno, y nuestra realidad, o sea, veía a Macri en el gobierno, y veía el problema de Aranguren con los precios y las barbaridades de los tarifazos, y veía lo que decía TN, y veía lo que leía en Clarín, y lo que decía Morales Solá, y lo que decía Nelson Castro, y veía el programa Intratable, y estaba en Puerto Madero, y entonces
se me mezclaban todos los hilos, se me mezclaban todos los cables. Pero mientras lo oía, seguía en mi cabeza yo pensando, eso que había visto abajo por la ventana, si estaba esa gente ahí o no estaba. Y no me aguanté, y me fui en un momento hacia a ver. Me dijo que estás preocupado por la gente que... No, me dijo, esa es la figura virtual que te quise mostrar. Esa gente está con nosotros en este momento, conectada en forma virtual. O sea, no está físicamente. No se necesita que esté físicamente. La gente puede estar en cualquier parte del mundo y estamos conectados. Olvídate de eso, dice. Concéntrate en lo que estamos hablando ahora. Me quedé helado. No, tenía que procesarlo eso. O sea, estaba en distancias siderales entre mi realidad y lo que estaba viendo. O sea, estaba en un estado de locura. Pero bueno, sigamos con el proceso. Me dice, el trabajo que tenemos que hacer ya lo hemos hecho en otros lados, me dijo. Ya en otros planos ya se ha hecho esto muchas veces. Aquí lo que hay es un enorme desorden. Entonces tenemos que empezar a ordenar esto, me dijo. Sí, pero ¿cómo? No te preocupes, dice. Este ordenamiento va a llevar más o menos una generación. Pero, dice, esa generación de gente, de generación de nuevos dirigentes, hay que prepararlos, dice. Tenés que pensar que lo que nosotros traemos ahora, por ejemplo, para empezar, es como si fuera un gran proyecto para construir un gran edificio, una gran mole. Entonces tenemos que tener un proyecto, ese proyecto tiene que estar aprobado, ese proyecto tiene que tener un lugar físico en donde desarrollarse, tiene que contar con todos los elementos, los estudios previos para que un edificio, por ejemplo, me dijo como este que estamos nosotros, tiene que tener estudios de suelo, tiene que tener una cantidad de un accionar previo para construir la mole que es este edificio. Entonces, no es que viene una persona con la idea del edificio y al otro día lo hace. Entonces te das cuenta que hay que preparar todo un proyecto de tiempo. Y sobre todo si vas a construir un edificio sobre las ruinas o sobre un terreno que todavía está con determinadas deficiencias y falencias, entonces hay que hacer un gran estudio. Para eso lo primero que se necesita, como te digo, es el proyecto. Después necesitamos saber quién es el que va a hacer el proyecto. Y después, quién es el que lo va a dirigir o quiénes son los que van a dirigir el proyecto. Entonces, es todo un proceso que no puede uno decir, traigo un proyecto para hacer un nuevo país. Yo lo escuchaba en silencio porque tenía razón. Desde la concepción macro que él me estaba hablando era entendible, pero yo miraba por la ventana y decía, ¿y esto cómo? ¿Por dónde diablo empezamos aquí? Dijo, no, ya sé lo que estás pensando. O sea, me adivinaba, bueno, es natural, él sabía lo que yo estaba pensando. No te preocupes, esto lleva un tiempo prudencial, pero tenemos que empezar por el principio, como todas las cosas, me dijo. Y vos de esto sabés mucho. Y yo de verdad, no es cierto, yo, qué sé yo, tenía ideas vagas porque había conversado, qué sé yo, había leído, no sé, pero yo no sabía de verdad que esta macro concepción de una cosa tan extraordinaria. Pero bueno, quería yo hacerles la introducción de esto porque, créanme, estoy tan asombrado como a lo mejor ustedes están asombrados. Y sinceramente, me sentí como en el delirio, en la locura, como una ensoñación, como si esto, es decir, me imaginé, lo asumí que esto no era posible. ¿Cómo va a llegar un tipo que no existe? Se va a instalar acá, voy a ver 2 millones de personas cubriendo todo Puerto Madero y resulta que no existe. ¿Qué es eso? ¿Me entienden, no? ¿Se imaginan? Mi cabeza hervía, me hervía, porque tenía
qué sé yo, quería hacerle miles de preguntas, pero al mismo tiempo lo que me estaba diciendo me cautivaba y me atraía. O sea, era una sensación extremadamente complicada, difícil de asumir, porque yo sabía que era un hombre inmortal, que era un ser inmaterial, que era un espíritu cósmico encarnado, qué sé yo, no sé, si a lo mejor los espiritistas dirán que era un ser superior, un maestro, los católicos dirán, en fin, cada persona le dará una interpretación distinta. Yo no tengo idea, no lo pudiera encapsular en una determinada concepción porque sería tomar partido o darle una impresión de algo que no conozco. Yo sabía que Pirulo era un ser de otra dimensión, pero hasta ahí, y de ahí en más no sabía. Ahora, no podía estar averiguándolo, qué sé yo, porque me interesaba el propósito, que era un enviado, por supuesto, una persona con un conocimiento superior a todos nosotros, que me traía a mí, no sé si en soñación o en la realidad. Yo estaba porque estaba en Puerto Madera, era la realidad. Estaba escuchando y viendo cosas concretas, pero al mismo tiempo estaba observando, porque había una pantalla de computadora como de 40 pulgadas, como si fuera un televisor. Era la computadora, era una computadora que yo no había visto, incluso acá en Estados Unidos, una cosa espectacular. Yo veía que paneaban y se veía montones de gente. Y entonces no me aguanté. ¿Y eso qué? Ah, no, dice, no te preocupes. Dice, eso es los grupos que ya están conectados con nosotros en todas partes. Dice, esto es como si fuera una conferencia de prensa, ¿me entendés? ¿Cómo? Pero sí, todo lo están escuchando y vos ves esas lucecitas verdes que se encienden de cada lugar. Sí, esas son todas cuestionamientos, preguntas que nos están haciendo. Todas esas lucecitas, le digo, sí, todas esas lucecitas verdes que ves son todas cuestionamientos, todas preguntas que la gente está haciendo sobre este proyecto. O sea, este proyecto ha tomado ya una dimensión desconocida, me dijo. Para vos, por supuesto. Yo me quedé helado, dije, ¿y esto? ¿Y cómo salgo de acá? O sea, temí que mi imaginación no pudiera entender lo que se había desatado. No te preocupes, me dijo, no te preocupes ni te hagas problema con cómo sigue la historia. Dice, eso no te preocupes, vos no estás aquí para contar historia, vos estás para ver lo que vamos a hacer. Y mientras vayamos haciendo, vos le vas a ir contando a tus amigos para que se vayan incorporando. Porque la cuestión aquí es que todos tus amigos, que van a ser muchísimos más que no te imaginas los que van a ser, me dijo, no te imaginas todavía, lo que tienen que hacer tus amigos es que nos van a ir siguiendo, así como ves esa cantidad de grupos que están conectados a nosotros en este momento de manera virtual, así se van a expandir todos. No te preocupes con inventar ninguna historia, porque esta historia ya está inventada. Lo único que vas a hacer, vos sos como una especie de relator, vas a ir relatando lo que va a ir apareciendo en el consenso de este proyecto. Ahora solamente quiero que veas cómo se proyecta la idea. A partir de lo que hoy hagamos aquí, va a pasar a la parte física, va a pasar a este plano. Todo lo que vos veas ahora en forma virtual, vamos a ir dándole forma en el plano físico. Vamos a interactuar con el plano físico. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que vamos a realizar es un gran censo a nivel nacional, para saber qué tenemos, me dijo. Porque si no sabemos qué hay en el país, y tenemos que saber hasta la última gallina que hay, me dijo. No es un censo como los que se han hecho antes, no tenés idea cómo se hace un censo ahora de forma virtual, me dijo. Yo me quedé, no entendía nada. Después, ya en el plano físico,
vamos a hacer la otra instancia, preparar los nuevos dirigentes que van a llevar a la realidad este proyecto que ahora está empezando en este momento. No te quiero cansar, ni quiero cansar a tus amigos, me dijo. Por ahora vamos a parar. Mañana a la misma hora o un poquito más temprano, si es posible, me gustaría que nos volvamos a encontrar porque vamos a seguir con la idea. Y ahí terminó el primer encuentro con Pirulo.